Mi hijo dejó de mirarme a los ojos mucho antes de aprender a escribir mi nombre. No fue de un día para otro. No fue una escena de película, con él gritando "te odio" y slam de puerta. Fue algo mucho peor, un silencio que fue creciendo entre nosotros hasta que un día me di cuenta de que ya no corría a mis brazos cuando llegaba, ya no me contaba sus cosas primero a mí, ya no me buscaba cuando tenía miedo, y todo eso empezó el día que yo decidí traicionar a su madre con su mejor amiga. Suena sucio incluso decirlo en voz alta, la mejor amiga de mi esposa. Esa mujer que venía a casa, que conocía nuestra historia, que escuchaba nuestras peleas, que vio nacer a mi hijo, que estaba en las fotos familiares como tía, aunque no llevara nuestra sangre. Yo la veía sentarse en nuestra mesa, reír con mi mujer, jugar con mi hijo, y aún así crucé una línea que jamás debería haberse siquiera dibujado. Podría contarte que fue un momento de debilidad, que estaba mal en el matrimonio, que las cosas entre nosotros ya no funcionaban, y todas esas frases que usamos para maquillar la basura, pero la verdad es más simple y más cobarde. Me gustó sentirme deseado por alguien que no tenía que enfrentar mi mal humor, mis silencios ni mis frustraciones. Con mi esposa, yo tenía que lidiar con lo que era, con su amiga, solo mostraba lo que me convenía. Todo empezó con mensajes inocentes, con confidencias que no me correspondían, con miradas que duraban un segundo más de lo normal. Yo me decía que no pasaba nada, que solo estábamos hablando. Cuando quise admitir que sí pasaba algo, ya era tarde. Habíamos cruzado el límite, y el engaño no era solo físico, era doble. Traicioné a la mujer que compartía mi cama y a la amistad más importante que ella tenía. Y sin saberlo, traicioné también al niño que un día me miraría a la cara y se preguntaría qué clase de hombre es su padre. Hoy, cuando voy a buscar a mi hijo, él sale, me saluda por obligación y muchas veces pregunta, ¿mamá también viene? ¿O solo tú? Ese solo tú pesa más que cualquier insulto. Si alguna vez te has acercado demasiado a alguien que sabes que tu pareja confía, si estás jugando con la idea de cruzar una línea solo una vez porque crees que nadie se va a enterar, quédate hasta el final de esta historia. Quizás escuches en mi voz el futuro que estás construyendo sin darte cuenta. Y si en algún momento sientes que estas palabras te incomodan porque se parecen demasiado a lo que haces en secreto, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite una advertencia antes de convertirse en el tipo de padre al que su hijo deja de querer ver. La primera vez que noté que algo se había roto entre mi hijo y yo no fue en una gran escena dramática, no fue un portazo, ni un grito de "no quiero verte más". Fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más cruel. Un día llegué a buscarlo y él no corrió hacia mí. Antes, cuando era más pequeño, apenas me veía aparecer por la puerta salía disparado, con los brazos abiertos, gritando "papá". Se chocaba contra mis piernas, me abrazaba sin medir fuerza, me llenaba la camisa de migas, de pintura, de lo que estuviera haciendo en ese momento. Hacía ese tipo de cosas que uno da por sentadas cuando las tiene, sin imaginarse que algún día van a faltar. Ahora es distinto, toco el timbre, espero en el pasillo escuchando ruidos detrás de la puerta y cuando por fin se abre, él aparece con la mochila ya puesta, los cordones atados, la cara limpia, todo listo, como si se estuviera preparando para ver a un profesor, no a su padre. Me dice hola, sin levantar mucho la vista, me da un beso rápido en la mejilla, si hay alguien mirando ni siquiera eso, y enseguida pregunta la misma cosa, casi siempre con las mismas palabras, ¿mamá también viene? ¿O solo tú? Ese solo tú se me clava en el pecho cada vez, como si hubiera categorías de visitas, las buenas, en las que ella está presente, y las soportables, en las que me aguanta a mí. No sé en qué momento dejé de ser el centro de su mundo para convertirme en alguien a quien hay que tolerar por obligación, pero sé exactamente qué fue lo que me puso en esa posición. La decisión de engañar a su madre con su mejor amiga. Las visitas están marcadas por juez, por acuerdo, por papeles, fines de semana alternos, alguna tarde entre semana. Antes, el tiempo con mi hijo era algo que se daba por hecho. Desayunos juntos, tardes de parque, películas en el sofá. Ahora es un cuadro colgado en la pared de la sala del juzgado, donde una persona que no sabe cómo le gusta el chocolate a mi hijo decide cuántas horas tengo derecho a pasar con él. Cuando lo tengo conmigo, intento hacer todo bien. Le pregunto qué quiere comer, a qué quiere jugar, qué le apetece ver. A veces responde, otras encoge los hombros.
Hay momentos en que por un par de minutos vuelve a ser el niño de antes. Se ríe fuerte, se olvida de que está enojado conmigo, se concentra en el juego, pero basta que suene una notificación en mi celular o que mencione algo que tenga que ver con su madre para que la distancia vuelva a instalarse entre nosotros. Eso ya se lo cuento a mamá. Dice a veces cuando intento que hable de sus cosas, no quiero repetirlo. Y ahí me acuerdo, como un golpe, de que la traición no fue solo contra ella. También fue contra él, aunque él no estuviera en la cama aquel día, aunque no hubiera visto nada. Mi hijo no vio el mensaje que yo borré, no escuchó los audios que intercambiábamos, no estuvo presente en la primera vez que crucé la línea, pero hoy vive con todas las consecuencias. En la casa de mi ex esposa hay fotos de cuando éramos una familia. Un día, mientras esperaba en el pasillo, la puerta quedó entreabierta y pude ver el estante del comedor, nuestra boda, el baby shower, el primer cumpleaños de mi hijo, vacaciones en la playa. Yo estoy en casi todas, no sé cuánto tiempo más estaré. Poco a poco, algunas de esas fotos han ido desapareciendo. Donde antes estaba mi cara, ahora hay marcos nuevos, otros recuerdos. Me estoy borrando de la historia a la misma velocidad con la que me borré a mí mismo cuando decidí meter en nuestra cama, simbólica o literalmente, a alguien que nunca debió haber cruzado ese límite. Mi hijo sabe la versión adaptada para niños, sabe que papá se portó mal con mamá y que por eso ya no vivimos juntos. No sabe los detalles, no sabe los nombres, no sabe la palabra infidelidad, no sabe lo que significa mejor amiga, pero sabe que su madre lloró mucho por mi culpa. Y los niños, aunque no entiendan las palabras, entienden muy bien las lágrimas. Hace poco se me escapó la pregunta más tonta que podía hacer. Tú estás enojado conmigo. Lo hice en el coche, de camino a dejarlo de vuelta. No quería que me mirara, no quería ver en su cara la respuesta que temía. Él tardó un poco en contestar. Miraba por la ventana con la cabeza apoyada en el vidrio. No sé, dijo al final, encogiéndose de hombros. Mamá dice que las cosas son de mayores, pero cuando tú vienes, ella se pone triste a veces. Entonces no me gusta mucho cuando vienes. No lloré ahí, tragué saliva, apreté el volante, dije cualquier cosa como mamá y yo queremos lo mejor para ti y otras frases vacías que suenan bien, pero no arreglan nada. La noche en que lo dejé y volví a mi departamento vacío, me senté en el sofá y sentí que el silencio pesaba más que nunca. No era solo el eco de la casa, era el eco de mis decisiones. Porque el peor tipo de arrepentimiento no es el que se siente cuando una esposa te dice me traicionaste, ni siquiera es el que te atraviesa cuando una amiga, esa amiga, te mira como si nunca hubieras sido tan hombre como pretendías ser. El peor arrepentimiento es el que se instala en la mirada de un hijo que ya no confía del todo en ti, que empieza a medir las palabras, que te presta atención con cautela, que aprendió a no entregarte su cariño completo por miedo a que tú también se lo rompas. En medio de todo eso, no dejo de pensar en cómo empezó esta historia, porque si me escuchas ahora, puede parecer que un día simplemente me desperté y decidí destruir mi matrimonio con una traición doble, pero no fue así. Nadie rompe una casa de un solo golpe. Se empieza con una fisura, con un comentario fuera de lugar, con un mensaje que se responde cuando no se debería, con un no se lo digas a nadie que parece inocente, hasta que deja de serlo. La amiga de mi esposa no era una desconocida que apareció de la nada. Estaba en nuestra vida mucho antes de que yo cruzara cualquier límite. Era la que venía los domingos a tomar café, la que ayudó a organizar nuestra boda, la que estuvo en el hospital el día que nació mi hijo, la que se quedó con él un par de veces cuando nosotros no teníamos con quién dejarlo. Su nombre estaba en conversaciones, en fotos, en recuerdos. Cuando mi esposa la presentaba, decía con orgullo, ella es como mi hermana. Al principio, para mí lo era también, la mejor amiga de mi mujer, punto. Me caía bien, sí, tenía un sentido del humor parecido al mío, era rápida para contestar, tenía esa forma de decir las cosas que te hacía reír incluso cuando te estaba retando, pero nunca la vi como otra cosa. Había una línea invisible, una línea de respeto, una línea que, con el tiempo, yo mismo empecé a borrar. Podría decir que todo cambió un día concreto, pero si soy honesto, fue un proceso, un almuerzo en casa donde mi esposa se levantó a atender una llamada y nos dejó solos en la mesa, un mensaje que ella me mandó para coordinar un regalo sorpresa, un comentario sobre lo cansada que veía a mi mujer, sobre lo poco que yo parecía notar eso. Ella siempre está ahí para todos y nadie está ahí para ella, me dijo una vez mirándome fijo, y tenía razón.
pero en lugar de tomar esas palabras como una llamada de atención para cuidar más a mi esposa, las usé después como excusa para justificar lo injustificable. Hubo también un periodo en el que mi matrimonio estaba frío. Eso es verdad, discutíamos mucho, dormíamos poco, la rutina nos pasaba por encima, yo me sentía menos deseado, menos visto, menos escuchado, ella también. La diferencia es que mi esposa intentó hablar de eso conmigo, su amiga habló de eso conmigo, a solas. La primera vez que me escribió directamente fue por algo práctico, preguntar a qué hora podía pasar a buscar a mi esposa para una salida de chicas. La segunda, para agradecer un favor que le habíamos hecho. La tercera, para mandarme una foto de mi hijo jugando en la plaza con ellas, diciéndome, mira este enano, está enorme. Yo respondí con un emoji, con un comentario tonto, con algo que no comprometía nada. Pero, en el fondo, sentí algo que no debería haber sentido, que alguien me prestaba atención a mí, no solo al marido, al padre, al proveedor. No fue un salto, fue un desliz. Nuestro chat pasó de coordinar cosas por ella a comentarios entre nosotros, una broma sobre cómo mi esposa se enojaba cuando llegaba tarde, un desahogo sobre lo difícil que estaba todo, una confesión suya sobre su propia vida amorosa. Yo me decía que no pasaba nada, que éramos adultos, que sabíamos poner límite. Ella era de confianza, tan de confianza que mi esposa dejaba el celular en la mesa cuando hablaba con ella, sin siquiera imaginar que en el mío empezaban a aparecer mensajes con su nombre a horas en que ya nadie debería escribirle al marido de una amiga. Antes de cruzar la línea, hubo muchos momentos en los que podría haberme detenido, como aquella noche en la que ella, la amiga, se quedó más tiempo del previsto en casa porque mi esposa estaba destrozada después de una discusión que habíamos tenido. Yo me encerré en el cuarto, ofendido, convencido de que tenía razón. Las escuché hablar en la sala, escuché a la amiga decirle a mi mujer, él te quiere, solo que no sabe cómo manejar todo lo que siente. Y después silencio, un silencio largo. No sé qué más dijeron porque subí el volumen de la televisión para no oír. Me gustó saber que ella, la mejor amiga, me entendía. Esa pequeña idea, ese ego inflado, fue la semilla de lo que vino después. Hoy, cuando veo a mi hijo apartar la mirada, cuando percibo que pesa más la palabra de su madre que la mía, y con razón, me pregunto en qué momento dejé de ser solo un mal marido para convertirme en un mal ejemplo de hombre. Y si te cuento todo esto con tanto detalle, es porque sé que la historia de mi esposa y su mejor amiga no es tan rara como parece. Pasa más de lo que se admite, lo que no siempre se cuenta es lo que viene después. No la adrenalina del secreto, sino el vacío cuando tu propio hijo empieza a elegir no escucharte. Para entender cómo llegué ahí, a ese punto en el que fui capaz de mirar a los ojos a la mujer con la que hice un hijo y a la amiga en la que ella más confiaba, y mentirles a las dos, tengo que contarte dónde fue que puse el primer ladrillo de esa mentira. Y ese ladrillo no fue una cama, ni un beso, ni una caricia. Fue un "no le digas que hablamos de esto", escrito en la pantalla de mi celular, acompañado de un guiño que, en ese momento, quise creer que era inocente. O ChatGPT dice, todo empezó, como casi todo lo que se tuerce, con algo que parecía inofensivo. Esto no se lo digas a ella, ¿sí? Fue la primera frase que debió haber encendido todas las alarmas. No la dijo mi esposa, la dijo su mejor amiga. Y yo, en lugar de detenerme ahí, la dejé pasar como si no tuviera peso, como si no estuviera cruzando una línea importante, aunque todavía fuera solo con palabras. Al principio, nuestros mensajes eran prácticos. Ella me escribía para coordinar algo del cumpleaños de mi esposa, para preguntarme si tal o cual regalo le gustaría, para combinar una sorpresa. Era lógico. Yo era el marido, ella la mejor amiga. Tenía sentido que habláramos. Hasta que ya no hablábamos por mi esposa, sino sobre mi esposa. Una noche, después de una discusión fuerte en casa, mi mujer se encerró en el cuarto a llorar. Yo me fui al sofá, con el orgullo herido, convencido de que yo tenía razón y ella estaba exagerando como siempre. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí recuerdo el sonido sordo de un mensaje llegando al celular. Miré la pantalla, era ella, la amiga. Está muy mal, no sé qué pasó, pero nunca la había visto llorar así. Me quedé mirando el texto unos segundos. Era tarde. ¿Por qué mi esposa no me escribía a mí y sí a ella? ¿Por qué la amiga estaba más enterada de lo que pasaba puertas adentro que yo? Esas preguntas me pinchaban, pero en vez de aceptarlas como crítica a mi distancia, las transformé en otra cosa, en una especie de celos raros, mezclados con la sensación de que, al menos, alguien se estaba tomando el trabajo de traducirme lo que pasaba. Discutimos por tonterías, respondí. Ella también exagera un poco, ¿no?
Pasaron unos minutos. Llegó otro mensaje. No exagera tanto como crees. Está agotada. Se siente sola. Y se nota que tú también estás mal. Pero no lo dices. Esa frase me tocó donde no quería que nadie tocara. Me molestó que supiera tanto, me alivió que alguien lo pusiera en palabras. Podrías haber cortado ahí. Gracias por preocuparte. Mejor hablo con ella. Podría haber apagado el teléfono, entrar al cuarto, pedir perdón, decir, no quiero que mi mejor versión se la cuente a otra persona que no seas tú. En vez de eso, escribí, ella tiene con quién desahogarse, yo no, tú eres su amiga, no la mía. La respuesta llegó rápido. Puedo ser las dos cosas. Yo también te aprecio. No quiero verlos así. Ahí estaba el segundo ladrillo. Aceptar consuelo de alguien que tenía, antes que nada, un compromiso con mi mujer. Empecé a hablar más. Le conté que me sentía presionado, que a veces pensaba que nada de lo que hacía era suficiente, que llegaba a casa cansado y en lugar de calma encontraba reclamos. No hablé de lo que yo hacía mal, hablé de todo lo que me dolía que hicieran conmigo. Me victimicé sin admitirlo y ella escuchó. Te entiendo, escribió. A veces ella se olvida de lo que tú cargas. Yo se lo digo, ¿eh? No te creas que siempre le doy la razón. Esa frase fue peligrosa. Yo se lo digo. De repente, en mi cabeza, ya no era solo la mejor amiga de mi esposa, era alguien que estaba de mi lado en las discusiones, alguien que veía lo que nadie más veía, que me validaba en los momentos en que yo mismo dudaba de si estaba yendo demasiado lejos. Los días siguientes, cada vez que había un problema en casa, mi celular se convertía en otra ventana de escape. Laura lloraba en el baño, yo me iba a la sala y... mensaje. A veces era ella escribiendo primero, ¿están bien? A veces era yo, otra vez lo mismo, no sé qué hacer con ella. Esa frase, no sé qué hacer con ella, era injusta, como si mi esposa fuera un problema que había que resolver, no una persona con la que yo tenía que hablar. La confianza se deslizó hacia lo que no correspondía sin que yo me diera cuenta. Un día la amiga me escribió por algo completamente distinto, un problema suyo en el trabajo, una decepción amorosa. Me contó que se sentía usada, que estaba cansada de ser la amiga que escucha a todos y que nadie estaba ahí cuando ella necesitaba descargar. Siempre estoy para los problemas de los demás, puso. Tu esposa, mis compañeros, mi familia, pero cuando me toca a mí, me quedo sola. Yo podría haber dejado el mensaje sin respuesta o contestar algo neutro, del tipo, bueno, ya pasará. En vez de eso, hice lo que yo mismo buscaba, me ofrecí, puedes hablar conmigo. Al fin y al cabo, ya somos del mismo club, los que aguantan a todos y no se quejan. Ella mandó un emoji de risa, después uno de abrazo. No, gracias, escribió. A veces eres el único que me entiende, y ese eres el único que me entiende se alojó en mi ego como una caricia peligrosa. Empezamos a hablar de noche, cuando mi esposa ya dormía y mi hijo estaba en su cama. Intercambiábamos mensajes largos, audios, memes, confidencias. Me contaba cosas que jamás le diría a Laura, yo también. Hubo un día en que escuché a mi esposa entrar en la sala mientras yo borraba un chat. ¿Con quién hablas?, preguntó, sonriendo sin desconfianza. Con el trabajo, mentí. Están pesados hoy. Esa fue la primera mentira directa. No fue sobre sexo, ni sobre un encuentro, ni sobre una traición consumada. Fue sobre algo que, en mi cabeza, aún no era engaño. Pero cuando uno empieza a esconder, es porque ya cruzó una línea, aunque no haya tocado a nadie. Un tiempo después, hubo una escena que ahora recuerdo casi en cámara lenta. Estábamos los tres en casa, mi esposa, su amiga y yo. Habían pedido comida, pusieron música baja. Mi hijo jugaba con bloques en el suelo. En un momento, mi mujer se levantó para ir a la cocina y la amiga se quedó sola conmigo en el sofá. Mi hijo estaba muy concentrado construyendo una torre, sin levantar la vista. «Está hermosa tu familia», dijo ella mirando alrededor. «Sí», respondí con una sinceridad rara. «Son lo mejor que tengo. Cuídala», añadió. A ella le ha costado mucho tener algo así. Esa frase me generó orgullo y culpa al mismo tiempo. Me giré hacia ella por inercia. «¿Y tú?», pregunté. «¿Quién te cuida a ti?». Ella sonrió, medio triste. «Yo me arreglo sola», contestó. «Ya sabes, a mí me toca hacerla fuerte». Nos miramos 1 o 2 segundos más de lo necesario. Fue un instante mínimo, pero existe.
Mi hijo levantó la vista justo en ese momento, nos vio y luego volvió a sus bloques. No vio nada raro, no había nada explícito, pero yo sentí algo moverse dentro de mí que no era amistad. Miré hacia la cocina, asegurándome de que mi esposa no hubiera visto nada. No había nada que ver, me dije. Solo dos adultos hablando, solo un segundo más de mirada, solo un pensamiento que nadie escuchó. Solo. Esa palabra es siempre la primera mentira. El siguiente paso fue físico, pero llegó mucho después. Antes de eso, hubo muchos microtraiciones, mensajes que borré, conversaciones que corté cuando mi esposa entraba en la habitación, confidencias que compartí con la amiga que nunca compartí con la madre de mi hijo. Me quejaba de mi matrimonio, con la persona que mi esposa consideraba más cercana. Ella no te entiende en esto, me decía la amiga. Yo sí. Tú eres más comprensivo, más sensible de lo que pareces. No sé por qué no logran hablar sin hacerse daño. Yo escuchaba eso como diagnósticos profundos, cuando en realidad eran muchas veces excusas que yo usaba para sentirme menos culpable por no sentarme a hablar con la única persona con la que de verdad debía resolver mis problemas. La primera vez que nos vimos a solas, fuera de cualquier contexto, fue por algo que, otra vez, parecía inofensivo. Necesitaba elegir un regalo para mi esposa. Se acercaba su cumpleaños y la amiga me escribió: si quieres, te ayudo a elegir algo que realmente le guste. Tú siempre crees que aciertas, pero a veces... Mandó un emoji de risa al final. Me dolió un poco el comentario, pero tenía algo de cierto. Yo era de esos que compran cosas prácticas, sin pensar en lo que la otra persona realmente desea. Acepté. Quedamos en un centro comercial un sábado por la mañana. Mi esposa creía que yo iba solo. La amiga le dijo que tenía cosas que hacer. En teoría, no había mentira directa, solo omisiones. Nos encontramos frente a una tienda de ropa. Ella llegó con el pelo suelto, distinta a como la veía siempre en casa. Llevaba otro perfume. Sonrió de una forma que me hizo sentir otra vez observado de un modo que hacía mucho no sentía. ¿Preparado para no meter la pata esta vez? Bromeó. Entramos, miramos cosas, hablamos de tallas, de colores, de gustos, todo en apariencia centrado en mi esposa. Pero entre prenda y prenda se colaban cosas que no tenían que ver con ella. «Te queda bien esa camisa», me dijo una vez cuando me probé algo para aprovechar que ya estábamos ahí. «Deberías cuidarte más, no solo matarte trabajando». «¿Y para quién me voy a arreglar?», respondí a medias en broma. «Para ti», contestó. No todo tiene que ser para alguien más. Fue la primera vez que, estando con ella, me sentí deseado. No porque dijera algo explícito, sino por la forma en que me miró al decirlo. Una mirada que no tenía nada que ver con la mirada con la que mi esposa me veía cuando yo volvía tarde o cuando yo estaba distante. Había admiración, curiosidad, interés, y mi ego, que llevaba tiempo a la deriva, se agarró a eso como a una tabla en medio del mar. Al salir del centro comercial, con la bolsa del regalo en la mano, fuimos a tomar un café rápido. Hablamos de la vida, del trabajo, de cosas completamente aparte. Nos reímos, muchas veces, más de lo que yo recordaba haberme reído con mi esposa en los últimos meses. No porque ella no tuviera sentido del humor, sino porque en casa, últimamente, todo parecía demasiado tenso como para que las bromas encontraran espacio. Cuando me despedí, la abracé. Fue un abrazo normal, razonable, el abrazo de dos personas que comparten una amistad, pero duró un segundo más de lo necesario. En ese segundo los dos supimos, aunque no lo dijimos, que algo se había movido del lugar. Esa noche, mi esposa abrió el regalo emocionada, le encantó. «Seguro te ayudó ella», dijo riendo mencionando a su amiga. «Tú solo no habrías elegido algo tan acertado». La frase me dio un golpe interno, mentí con facilidad, pues no, lo elegí yo. Dije, hinchando el pecho, mientras ella me abrazaba agradecida, mientras mi hijo daba vueltas alrededor de la mesa con el papel de regalo en la cabeza. Yo sentí que el piso se inclinaba un poco. La amiga mandó un mensaje más tarde. Le encantó, me llamó llorando, «Lo hiciste bien». Yo respondí con un emoji de pulgar hacia arriba y nada más. Sabía que, si decía algo más, me metería en conversaciones que no quería tener. Todavía, pero los límites ya estaban borrados. Lo demás fue cuestión de tiempo. El día que cruzamos la línea de verdad fue un día cualquiera. No había vino caro, no había hotel de película, no había nada que parezca romántico contado desde afuera.
Fue feo, fue torpe, fue sucio, como son casi todas las traiciones cuando le sacas el envoltorio. Habíamos quedado para hablar de algo que la estaba preocupando a ella, una situación en su trabajo, una pelea con su familia. No lo recuerdo con claridad porque la memoria elige borrar algunos detalles para no doler tanto. Quedamos en su departamento, solo un rato, solo un café. Mi esposa, en ese momento, pensaba que su amiga estaba pasando por un mal momento. Le mandó un mensaje: si necesitas algo, llámame, y si quieres, pásate por casa. Ella respondió: tranquila, voy a descansar un poco. Yo ya estaba de camino. ¿Hablamos? Sí, mucho. De nosotros, de ella, de mi esposa, de lo que cada uno cargaba. Hubo lágrimas, hubo frases del tipo: nadie me entiende, siempre soy yo la fuerte, contigo puedo ser sincera. Hubo mi mano en su hombro, su mano en la mía, un abrazo más largo que todos los anteriores. Y luego, lo inevitable. No fue un beso que no esperábamos, lo esperamos, lo vimos venir, podríamos haberlo frenado 1000 veces antes, no lo hicimos. Cuando todo terminó, cuando el silencio se hizo insoportable, ella dijo la frase que yo no quise oír: esto no puede volver a pasar. Yo asentí, respirando agitado, sin saber dónde poner las manos. No va a pasar, mentí, no sé qué fue. Estamos mal, los dos, pero ya había pasado, y una vez que algo pasa, deja de ser lo que podría haber sido. Se vuelve parte de la historia, por más que intentes taparlo, ya está ahí. Salí de su departamento con la sensación de que el aire era más pesado. Caminé hasta el coche como si todos en la calle supieran lo que había hecho. Llegué a casa, abrí la puerta, vi a mi hijo jugando en el suelo con un cochecito, y a mi esposa en la cocina, en pijama, con el pelo recogido de cualquier manera, preparándole algo de comer. Se giró, sonrió. «Llegas justo a tiempo», dijo. «Íbamos a cenar». Me abrazó. Yo sentí el olor de su shampoo, de su piel, de nuestra casa, y por primera vez en mucho tiempo no pude sostenerle la mirada por más de unos segundos. Todo lo que había hecho esa tarde estaba ahora entre nosotros, como un mueble nuevo en medio del salón que nadie menciona, pero todos tienen que esquivar. Mi hijo vino corriendo con el coche en la mano. «Papá, mira, ahora el tuyo compite con el mío», dijo. Se tiró al suelo y empezó a jugar. Me agaché, hice el ruido del motor con la boca, participé del juego. Desde fuera, éramos una familia normal. Desde adentro, yo ya había cruzado una línea que iba a destrozar todo, aunque todavía faltara para que la verdad saliera a la luz. En los días siguientes, intenté convencerme de que no había sido para tanto, de que nadie lo sabía, de que si parábamos ahí, todo quedaría enterrado en un rincón oscuro de la conciencia. Pero el problema de una traición no es solo lo que haces, sino en quién te conviertes después de hacerlo. Y yo, aunque todavía nadie me hubiera descubierto, ya no era el mismo hombre. Era alguien que podía mirar a su esposa, a su hijo, a las fotos en la pared y sostener una mentira enorme en la boca sin atragantarse. Lo que vino después, cómo se supo, cómo reaccionó mi esposa, cómo se rompió la amistad, cómo mi hijo empezó a verme distinto, pertenece a otra parte de la historia. Pero si hoy tengo que señalar el momento exacto en que dejé de ser solo un marido cansado para convertirme en el hombre al que su propio hijo prefiere no ver, fue ese día, el día en que salí del departamento de la mejor amiga de mi esposa con las manos vacías y una culpa que todavía, hoy, me sigue mirando desde el espejo. La verdad no salió a la luz por un mensaje descuidado en el celular, ni por una cámara escondida. Hubiera sido fácil culpar a la mala suerte, decir que me descubrieron por un detalle, pero no fue así. La verdad salió porque, tarde o temprano, lo que uno hace termina goteando por las grietas, y porque subestimé lo que todos los adultos subestiman: cuánto ve un niño, cuánto presiente una mujer que ama, y cuánto aguanta una conciencia antes de romperse. Después de aquella tarde en casa de la mejor amiga de mi esposa, me prometí que no se repetiría. Me dije que había sido un error, un momento de debilidad, un no sé qué me pasó. Repetí en mi cabeza todas las frases estándar que se dicen los infieles para seguir mirándose al espejo. Aguanté poco. Cuando ya cruzaste una línea, la segunda vez no se siente como cruzarla, sino como continuar. Vinieron los cafés inocentes después del trabajo, las vueltas rápidas por el barrio, las visitas, porque tu esposa me pidió que te lleve esto.
Nuestra complicidad se volvió un idioma privado, manos que se rozaban en la cocina cuando venía a ayudar, miradas demasiado largas en el pasillo, mensajes a horas en las que nadie debería escribirle al esposo de una amiga. Yo sentía culpa, pero la usaba como coartada. Si me siento mal, es porque no soy tan mala persona, como si el remordimiento compensara el daño real. Ella empezó a estar cada vez más tensa, yo lo notaba. A veces se quedaba callada después de que todo pasaba, mirando un punto fijo en la pared. No puedo con esto, me dijo un día en su departamento. Me siento traidora, de ella y de mí misma. Yo también me sentía así, pero en lugar de parar, respondí: estamos mal los dos, nadie nos entiende. Si lo dejamos ahora, va a ser como si nada hubiera pasado. Lo dije como si que nada hubiera pasado fuera algo injusto. La verdad es que hubiera sido lo mejor. Ella se cubrió la cara con las manos. Ella confía en mí más que en nadie, susurró. Me cuenta todo lo que siente contigo, y yo... No terminó la frase, no hacía falta. Mi esposa, mientras tanto, empezaba a notar algo distinto en su amiga. La veía rara, dispersa, con una tristeza que no sabía explicar. La siento lejos, me dijo una noche. Está conmigo, pero no está. ¿Sabes si le pasa algo? Yo sabía exactamente qué le pasaba, pero me limité a encogerme de hombros. Debe ser el trabajo. Mentí. Ella siempre está cargando los problemas de todos. Mi mujer insistió, la invitó más seguido, la llamó, le escribió, intentó acercarse como cualquier amiga de verdad lo haría. Un día la convenció de quedarse a dormir como antes, cuando éramos jóvenes, según dijo. Ese fue el día en que todo colapsó. Llegué tarde, no por trabajo, sino porque seguía escapando de la casa cada vez que podía. Cuando abrí la puerta, las encontré a las dos en la sala, sentadas en el suelo, con una botella de vino casi vacía entre ellas. Las dos habían llorado, sus ojos estaban rojos, el ambiente tenía ese silencio pegajoso que queda después de una conversación demasiado honesta. «Llegaste», dijo mi esposa con una sonrisa que no era sonrisa. «Estábamos hablando de ti». La amiga evitó mirarme, sujetaba la copa con las manos temblorosas. Me acerqué con un chiste listo en la punta de la lengua, como siempre. ¿De mí? Intenté bromear. Entonces, seguro estaban exagerando. Esa vez, nadie se rió. Mi esposa clavó en mí una mirada que no le conocía. «Hay cosas de ti que no sé», dijo. «Y parece que hay personas que cargan secretos que me pertenecen». La amiga se levantó de golpe. «Tengo que irme», murmuró. «Es tarde». Mi mujer la sujetó del brazo. «No, no te vas todavía. No después de decirme lo que me dijiste». La sangre me empezó a golpear en las sienes. «¿Qué te dijo?», pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. La amiga bajó la cabeza. «Lo siento», susurró. «No puedo con esto», y se fue. En la puerta, antes de salir, me miró un segundo. En esos ojos vi pánico, culpa y una especie de alivio oscuro, como quien deja caer una piedra que ya no puede seguir cargando. Mi esposa cerró la puerta, se dio vuelta y me sostuvo la mirada de frente. «¿Qué hiciste?», preguntó. No preguntó «¿me estás engañando?», ni «¿pasa algo?», ni «¿hay otra?». Fue directa. Su voz no tenía gritos, pero sí una certeza helada. Podría haber seguido negándolo. Podría haber dicho que la amiga estaba confundida, que había interpretado mal, que estaba celosa, que estaba proyectando sus problemas. Podría haber hecho lo que muchos hacen, inventar una historia nueva para tapar la anterior, pero no pude. Me senté porque las piernas dejaron de obedecerme. «Dime que no», pidió ella con los ojos llenos de lágrimas. «Dime que no me traicionaste. Dime que no fue con ella. Dime que no, aunque sea una vez». Tragué saliva. Sentí un peso en la garganta que no pasaba. «No puedo decirte que no». El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. En esos segundos vi cosas que no había querido ver nunca. La noche de nuestra boda, el día que nació nuestro hijo, las veces que ella me esperó despierta, los domingos de café, las confidencias con su mejor amiga. Todo, de golpe, teñido de una suciedad que yo mismo había puesto ahí. «¿Desde cuándo?», preguntó después con la voz rota. No quise mentir más. «Hace meses», admití. Empezó con mensajes, luego no pude terminar. Ella cerró los ojos como si intentara detener una película que ya estaba en marcha dentro de su cabeza. «Ah, mi mejor amiga», murmuró. «La mujer en la que más confiaba, a la que le conté todos nuestros problemas, todos mis miedos, cada vez que pensé que te estaba perdiendo. ¿Y tú?», me miró de nuevo. «Tú eras mi casa. Se supone que mi casa no se acuesta con mi refugio». Su frase me partió al medio.
Intenté la defensa más débil del mundo. No fue planeado. Balbuceé. No es que quisiera hacerte daño. Se rió, una risa sin alegría. Claro que no te levantaste un día diciendo, hoy voy a arruinar mi familia. Dijo, pero lo hiciste igual. Mensaje a mensaje, mentira a mentira. Y si ella no se hubiera quebrado hoy, si yo no hubiera insistido en saber qué le pasaba, ¿cuánto tiempo más habría seguido? No supe responder, porque en el fondo sabía que habría seguido. Mi plan no era confesar, mi plan era sostener la mentira hasta donde diera. En medio de la discusión, un ruido en el pasillo nos hizo callar. La puerta del cuarto de nuestro hijo estaba entreabierta. Él estaba ahí, con el pijama puesto, el peluche en la mano, los ojos abiertos de par en par. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó. Mi esposa se limpió las lágrimas como pudo. «Nada, mi amor», dijo. «Es tarde. Vuelve a la cama, mañana hablamos». Lo abrazó fuerte. Él me miró por encima del hombro de ella, confundido. No entendía las palabras, pero entendía el ambiente. Los niños siempre entienden el ambiente. Volvió al cuarto arrastrando los pies. La conversación esa noche ya no fue la misma después de verlo ahí parado. Al día siguiente, mi esposa llamó a su ex amiga y le pidió que viniera, no para conspirar, sino para confrontar. La escena fue corta y brutal. Dos mujeres que se habían llamado hermana durante años mirándose como extrañas. ¿Es verdad?, preguntó mi esposa. ¿Te acostaste con él? Las lágrimas de la otra aparecieron antes que las palabras. Eso ya era respuesta. Lo siento, repitió una y otra vez. No pensé, no quise, pero lo hiciste, la cortó mi mujer. Lo hiciste mientras yo te contaba que me sentía sola, mientras lloraba en tu hombro por él, mientras te decía que tenía miedo de perder mi familia. Y tú, en lugar de decirme la verdad, te acostabas con el hombre con el que hice ese niño. Quise intervenir, asumir la culpa, decir que yo era el único responsable, pero nada de lo que dijera borraba el hecho de que ambas habían cruzado la línea. Intenté, la decisión fue mía, no la culpes solo a ella. No te hagas el noble ahora, me cortó. No hay héroes en esta escena, solo dos personas a las que dejé entrar a mi vida y que decidieron pisarla. La amistad terminó ahí, no hubo abrazo, no hubo perdón, no hubo segunda oportunidad. Solo una puerta cerrándose detrás de la mujer que había sido su confidente. Antes de que saliera, mi esposa dijo algo que se quedó grabado. Ya veré a quién perdono primero. Lo que sí sé es que no voy a seguir viviendo con los dos. Y cumplió. Lo que vino después fue el frío burocrático que sigue a cualquier desastre afectivo. Abogados, papeles, acuerdos, firmas. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se va? ¿Cómo se reparten los muebles? Los turnos de visita, los feriados. Entre todo eso, la pregunta que más dolía, ¿con quién va a vivir el niño? A él nadie le explicó los detalles. No necesitaba escuchar la palabra infidelidad para entender que algo grave había pasado. La versión oficial fue, papá se portó muy mal con mamá y por eso ya no podemos vivir juntos. Podríamos haber maquillado la frase, pero al menos hubo una parte de verdad. Una vez, mientras lo llevaba en el coche a la nueva casa donde iba a vivir con su madre, me preguntó, «Tú te portaste mal». Podría haber dicho, «Los dos nos equivocamos». Podría haber diluido mi responsabilidad. No lo hice. «Ah, sí», respondí. «Muy mal». «¿Con mamá?», repitió como si necesitara confirmar. «Con mamá», admití. Se quedó mirando por la ventana un buen rato. «Entonces, es normal que ella esté triste cuando tú vienes, ¿no?», dijo con una naturalidad que me destrozó. Ese es normal, fue como una sentencia. En su cabeza, el dolor de su madre ahora era algo lógico, esperable, asociado a mi presencia. No me estaba insultando, estaba construyendo su idea del mundo. Papá hizo daño, mamá llora, yo estoy en medio. Eso es la nueva normalidad. El juez puso números y horarios a lo que antes era vida cotidiana, custodia para ella, fines de semana alternos para mí, algunas tardes entre semana, vacaciones repartidas. Mi relación con mi hijo dejó de ser a todas horas para convertirse en algo que cabe en una tabla de Excel. Toqué el timbre de muchas casas ajenas, esperé en muchos pasillos, escuché muchas veces pasos pequeños acercándose y una voz preguntando desde adentro, ¿quién es? «Es tu papá», respondía ella, y él salía muchas veces con la pregunta clavada en la punta de la lengua.
¿mamá también viene? ¿O solo tú? En esa frase entendí que mi castigo verdadero no eran los papeles del juzgado, ni la cuenta del abogado, ni el chisme de la familia. Mi castigo verdadero era ver cómo mi hijo empezaba a reservarse una parte de su cariño, a retener su entusiasmo, a medirme la confianza, a darme menos de lo que me daba antes, porque yo, con mis decisiones, había demostrado que también podía romper. A partir de ahí, seguían dos caminos: convertirme en el hombre que se victimiza en cada esquina, que dice me sacaron todo, que culpa al sistema, a las mujeres, a los jueces, o aceptar que la vida que estaba viviendo era la consecuencia directa de cada mensaje, cada encuentro y cada mentira, y que si no quería perder lo poco que me quedaba con mi hijo, iba a tener que hacer algo que siempre había evitado: mirarme de frente, sin excusas, y pedir ayuda. Hubo un día en que mi hijo dejó de preguntar, ¿mamá también viene? ¿O solo tú? Ese día, directamente, no quiso bajar. Yo estaba en el portal del edificio, con las manos en los bolsillos, mirando el timbre como si fuera un juez. Toqué, esperé. La voz de mi exesposa sonó por el portero. Ya bajo. Pasaron unos minutos, la puerta se abrió. Ella salió sola. ¿Y él? Pregunté, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Bajó la mirada antes de responder. Dice que hoy no quiere ir. Dijo que está cansado. ¿Cansado de qué? Es sábado, no fue a la escuela, no hizo nada. Cansado de estar en el medio, soltó mirándome por fin. Cansado de ver cómo se me cae la cara cada vez que vienes. Cansado de fingir que está todo bien cuando sabe que no lo está. Sentí un calor subir por el cuello. Tiene que venir, dije más duro de lo que debía. Es mi día, lo dice el papel. Saqué el acuerdo del bolsillo como si esa hoja me diera autoridad moral. Ella suspiró. El papel dice que tú puedes verlo estos días, respondió. No que él tiene que hacerlo a la fuerza si no quiere. No es una mochila que se pasa de casa en casa. Tash, es un niño, insistí. No sabe lo que quiere. Hoy no quiere, mañana sí. Pasado otra vez no. ¿Y así qué? ¿Nunca más lo veo? Es un niño, sí, repitió. Pero no es tonto. Te ve entrar, me ve romperme por dentro y quieras o no, te asocia con eso. No es solo contigo, es con todo lo que pasó. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía argumentos que no sonaran a pataleta. Ella continuó. Yo no le hablo mal de ti, por si eso estás pensando, aclaró. No me oye insultarte, no me ve desearte el mal, pero me ve llorar, me ve hacer cuentas para llegar a fin de mes, me ve reorganizar su vida cada vez que tú cancelas una llamada o llegas tarde. Los niños no necesitan detalles para sacar conclusiones, solo necesitan ver quién sostiene y quién suelta. En ese momento, había querido ver. Yo no solo había tomado una pareja, había hecho que me tuviera que tomar partido sin querer. Cada vez que su madre recomponer después de mis actos, estar de su lado. No porque fuera el monstruo de un cuento, no porque, a sus ojos, ella era la que se quedó a cuidar del pedazo. Quiero hablar con él, dije, tragando el orgullo, aunque sea en la puerta. Ella dudó unos segundos y al final asintió. Está bien, dijo, pero si te dice que no quiere bajar, no lo fuerces. No uses el papel contra él. Subió. Yo me quedé en el portal, oyendo los ecos de mis propios pensamientos. Tardaron. Escuché pasos, voces apagadas, un no quiero, un es tu padre, un solo un rato. Al final, la puerta se abrió un poco. Mi hijo apareció en la escalera, agarrado a la barandilla. No bajó del todo. Se quedó a medio camino, como si ese punto fuera el lugar exacto donde se sentía a salvo, ni conmigo, ni solo con ella. En el medio, como siempre. Hola, dije. Te estaba esperando. Yo no, respondió sin moverse. La sinceridad de los niños tiene filo. ¿Por qué no quieres venir? Pregunté, intentando que no sonara reproche. Se encogió de hombros. Porque cuando estoy contigo, mamá se queda sola, dijo. Y cuando estoy con mamá, tú estás solo. No me gusta eso. Pero yo quiero estar contigo, intenté. Te extraño. No lo parecía cuando estabas con ella, soltó. Sabía a quién se refería sin que dijera el nombre. No supe qué contestar. Habíamos sido cuidadosos con las palabras, pero no se puede esconder lo que se siente en una casa donde la tensión se puede cortar con cuchillo. Mamá dice que las cosas que tú hiciste son de mayores, continuó, pero yo veo que ella llora y tú te vas. Y yo no sé dónde estar. Me apoyé en la pared.
Por primera vez, en lugar de defenderme, de explicarle, de poner parches, dije lo único que tenía sentido. Tienes razón, admití. Hice cosas muy malas, le hice daño a tu madre y también a ti. No hay forma de que eso esté bien. Él apretó más fuerte la barandilla. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó. Era la pregunta que temía escuchar. No tenía una respuesta que no sonara ridícula incluso para mí. Porque fui egoísta, dije al fin. Porque pensé solo en mí. Porque creí que podía hacer cosas sin que nadie saliera herido. Y me equivoqué. Mucho. Se quedó en silencio. Yo también. El aire en la escalera se hacía más pesado con cada segundo. ¿Tú quieres a mamá?, disparó, de golpe. Sí, respondí sin dudar. La quise mal, pero sí. Entonces, ¿por qué le hiciste algo que duele mucho?, insistió. No supe si la respuesta era para él o para mí. Porque hay adultos que no saben querer bien, dije. Que confunden querer con usar. Que confunden atención con amor, que confunden deseos con derechos, y yo soy uno de esos. Estoy intentando aprender a querer de otra manera, aunque sea tarde. Mi hijo bajó un escalón, todavía quedaban varios entre nosotros. Me miraba serio, como si fuera más grande de lo que es. Mamá va a terapia, dijo. Lo escuché. Tú también. Respiré hondo. Ahora sí, respondí. Empecé hace un tiempo. Voy a hablar con un señor de cosas que nunca le dije a nadie. Algunas, ni siquiera a mí mismo. Me está ayudando a entender por qué hice lo que hice para no volver a hacerlo. ¿Para volver con mamá?, preguntó directo. Negué con la cabeza. Ese fue uno de los pocos momentos en los que tuve claro que no podía mentir. No, dije, para ser alguien mejor, aunque ella nunca quiera volver conmigo, para ser un padre mejor para ti, un hombre que no use la palabra amor para tapar sus cobardías. Se quedó pensando como si estuviera probando esa idea por dentro. ¿Y si un día yo también me porto mal?, preguntó de repente. ¿Tú te vas a ir? Ahí se me rompió algo que ya estaba agrietado desde antes, ¿no?, respondí. Nunca. Puedes equivocarte 1000 veces, puedes hacer cosas de las que te arrepientas, puedes romper cosas y pedir perdón, pero yo no voy a dejar de ser tu padre ni de querer verte. Lo que hice con tu madre está muy mal, pero eso no cambia que tú eres lo mejor que hice en la vida. Se quedó en el escalón sin moverse. Sentí que cualquier cosa que dijera de más podía arruinar la poca verdad que había logrado decir. Hoy no quiero ir, repitió al final. Quiero quedarme con mamá, pero tal vez otro día. Asentí. No tenía derecho a exigir más. Está bien, dije. No voy a obligarte. Solo quiero que sepas que, cuando quieras, voy a estar. Aunque pasen días, semanas o meses. Aunque estés enojado mucho tiempo. Aunque me cueste. Voy a estar. Subió la escalera sin decir nada más. Mi exesposa apareció en el rellano, me miró desde arriba y asintió, como agradecida de que no hubiera hecho escena. Cerró la puerta, me quedé un rato ahí, solo, en el portal, con la sensación de que ese día había tocado fondo de otra manera, ya no como el hombre que pierde a su pareja, sino como el padre que empieza a ver que también puede perder a su hijo si no hace algo distinto. Esa fue la tarde en que entendí que la terapia no era un castigo ni un trámite para quedar bien con nadie. Era una necesidad, una obligación conmigo mismo y sobre todo con él. Las sesiones empezaron siendo un ejercicio de vergüenza. Me sentaba frente al terapeuta y repetía una y otra vez la frase que abre esta historia. Engañé a mi esposa con su mejor amiga y ahora mi hijo no quiere verme. Cada vez que la decía sonaba peor. Ya no tenía el envoltorio de me sentía solo. Las cosas estaban mal. Ella me entendía. Era solo lo que era. Una traición doble con consecuencias triples. El terapeuta me dejaba quedarme en la superficie. ¿Qué buscabas realmente?, preguntó una vez. Dije las respuestas fáciles. Atención, deseo, sentirme vivo. Él insistió. ¿Y por qué no podías buscar todo eso en mujer con la que habías hecho un hijo? No sé qué contestar. Me pasé meses respondiendo a preguntas. Sí, que aprendí que no basta con decir me equivoqué. Hay que entender desde qué lugar se equivocó uno. Sí, desde la soberbia, desde la falta de límites, desde la incapacidad de poner nombre a lo que siente, desde un orgullo tan grande que prefiere destruir algo antes que aceptar que necesita ayuda. No hubo final de película, no hubo cena de reconciliación, ni abrazo colectivo con música de fondo. Mi ex esposa siguió con su vida, reconstruyó pedazo a pedazo lo que yo rompí. Su amiga desapareció para siempre de nuestro círculo, llevando su propia culpa a quién sabe qué lugar.
Yo seguí yendo a mi trabajo, a mis sesiones, a mi departamento vacío, pero de a poco algo empezó a cambiar en la forma en que me movía. Dejé de presentarme como víctima en las historias que contaba. Dejé de decir me hicieron esto para empezar a decir hice esto. Dejé de usar a mi hijo como escudo emocional. No me lo quites, para empezar a preguntarme qué tipo de hombre quería que él viera cuando pensara en su padre. Un día, meses después de aquella escena en la escalera, sonó mi teléfono un miércoles cualquiera. «Papá», dijo su voz del otro lado, «mañana tengo partido, ¿quieres venir?» No era «te toca venir», no era «mamá dice que vengas», era un convite, pequeño, pero enorme. Fui. Llegué antes de tiempo, lo vi correr en la cancha, buscar la mirada de su madre en la tribuna, luego la mía. No sonrió como antes, pero tampoco apartó la vista. Después del partido, se acercó, sudado, con la camiseta manchada de tierra. «¿Viste el gol?», preguntó. «Lo vi», respondí, «y lo vas a ver 1000 veces en mi cabeza de ahora en adelante». Se rió un poco. Fue un sonido breve, pero verdadero. Caminamos los tres juntos hasta la salida. Mi exesposa y yo hablamos de cosas prácticas, del horario de la próxima visita, de la escuela. No hubo cariño en el sentido romántico, pero sí cierto respeto que no estaba al principio. En un momento, ella se adelantó para hablar con otra madre y aproveché para decirle a él: «Gracias por invitarme». Se encogió de hombros. «Mamá dice que estás intentando cambiar», dijo, «que eso no borra lo que hiciste, pero que es mejor que nada. Tu mamá es más justa de lo que yo merezco», respondí. Él me miró serio. «Yo todavía estoy enojado», advirtió. «Tienes derecho», dije. «Puedes estar enojado el tiempo que necesites. Solo te pido una cosa, es que cuando quieras hablar, aunque sea para decirme todo lo que piensas de mí, no te guardes las palabras». Asintió, pensativo. Después corrió hacia su madre. Los vi alejarse juntos. Ese día entendí que el perdón, si llega, no viene en forma de abrazo espectacular, viene en pequeños gestos, una invitación a un partido, una llamada inesperada, un «mira esto», compartido sin tanta reserva. Yo sigo pagando el precio de lo que hice, lo pagaré toda la vida. Cada vez que mi hijo dude si contarme algo o no, cada vez que mi exesposa desconfíe de un cambio brusco de humor, cada vez que escuche la palabra amistad y recuerde que yo traicioné una de las más grandes que ella tenía, pero hay una diferencia, ya no me escondo detrás de la idea de que fue más fuerte que yo o podría haber sido cualquiera. No, fui yo y lo que soy ahora se define en cómo vivo con eso. Te cuento todo esto porque sé que quizá estás en un punto parecido al mío antes de cruzar la línea. Quizá estás enviando mensajes a alguien que tu pareja considera de confianza. Quizá te estás contando a ti mismo que no pasa nada, que solo están hablando, que necesitas desahogarte con alguien que te entiende. Quizá ya cruzaste esa línea y estás sosteniendo una mentira que no sabes cuánto tiempo más vas a poder mantener. Si estás jugando con el límite, escúchame bien. No se trata solo de si te van a descubrir o no, se trata de en quién te conviertes tú mientras esto pasa, en el tipo de hombre o mujer que puede entrar a su casa, mirar a su familia y sostener una traición en la boca como si fuera un secreto sin importancia. Se trata del padre o madre que tu hijo va a ver cuando crezca y se pregunte qué significa la palabra lealtad. No esperes a que tu hijo deje de correr hacia ti para darte cuenta de que fuiste demasiado lejos. No esperes a ver a la persona que amas mirándote como si fueras un extraño para aceptar que el desliz tiene consecuencias que no se borran con un «lo siento». No esperes a que un juez te diga cuántas horas por semana puedes ver a tu propio hijo para entender que la cama en la que te metiste no era solo un lugar, era una decisión. Si esta confesión te incomodó, si te viste reflejado en alguna de las excusas que yo usé y uses, si sentiste esa punzada en el estómago mientras escuchabas y pensabas en alguien que no debería estar tan cerca de tu vida, haz algo con eso y háblalo, aléjate, pide ayuda, pero no sigas caminando hacia el abismo fingiendo que no lo ves. Y si sientes que esta historia puede servirle a alguien como advertencia antes de destruir lo que tiene, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y por qué. Suscríbete al canal para escuchar más confesiones como esta, no para alimentar el morbo, sino para que juntos aprendamos de errores que ojalá no tengas que vivir en carne propia. Y comparte este video con esa persona que hoy está a una sola decisión de convertirse en el tipo de padre, madre o pareja al que su propio hijo un día no va a querer mirar a los ojos.